tu palabra. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque por medio de tu palabra tú te has dado a conocer a nuestras vidas. Señor, y en este momento quiero rogarte en el nombre de Jesús, que tú, Señor, tengas a bien hablar a nuestras vidas una vez más. Señor, abre nuestros corazones para poder entender tu palabra en esta mañana. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento, Dios mío, para que podamos comprender, Dios Santo, el mensaje, Señor, que tú quieres darnos en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pero también te ruego, Señor, que obres en nuestra voluntad para poder, Señor, obedecer tu palabra. Obra en nuestras voluntades, Señor, para poder poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar en este día. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, y como ya te hemos pedido, Señor, desde el comienzo de este servicio, una vez más yo quiero rogarte, Señor, que tengas a bien prosperar tu palabra en nuestros corazones, para que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti, para que podamos crecer en la gracia tuya, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos de tal manera que cada uno de nosotros podamos decir en este día: verdaderamente el Señor ha hablado a mi vida. Señor amado, y ayúdame a mí para poder proclamar con claridad tu palabra. Ayúdame a mí para poder proclamar con fidelidad tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, Dios eterno, en este día, Señor, también yo quiero rogarte, junto con tu pueblo, por la Iglesia Bautista Lincoln, Señor, de aquí, de Dallas. Oramos por ellos, para que mientras tu palabra es proclamada en este día, ellos también sean edificados en su fe. Y te ruego, Señor, que tú los guíes en este proceso de búsqueda pastoral. Señor, provee para ellos un hombre que sea fiel a tu palabra. Un pastor, Señor, que sea, Dios mío, fiel al mensaje de la Escritura. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, hace ya varias semanas que hemos estado considerando juntos el capítulo 1 de esta maravillosa carta de la Escritura, la carta a los Hebreos. Y hemos aprendido varias cosas acerca de la persona de Cristo. Y hemos aprendido tanto, hermanos, de Cristo, que yo me atrevería a decir que si este fuera el único capítulo de la Biblia que nosotros tuviéramos hoy, fuera lo que encontramos en este capítulo fuera suficiente para conocer acerca de Cristo, para conocer acerca de su persona, su naturaleza, y para conocer también acerca de la obra que Él hizo por nosotros durante su ministerio terrenal. Cada vez que nosotros leemos el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, creo que como ningún otro capítulo de la Escritura, nosotros vamos a ver, encontramos en él una descripción detallada de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de la excelencia de su persona, por la cual Él es digno de ser adorado, por la cual Él es digno de ser proclamado, servido, y por la cual también Él es digno de ser obedecido. Cada vez que nosotros leemos, amados hermanos, Hebreos capítulo 1 y profundizamos en estos versículos, cada uno de nosotros somos confrontados con la superioridad de Cristo, con su suficiencia y con nuestra gran necesidad de conocerle más y más. Es imposible leer estos versículos de la Escritura y no desear crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Es imposible leer estos versos de la Escritura y no desear obedecer más a Cristo y crecer, hermanos, en nuestra comunión con Él. El tema principal de este gran capítulo es la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque Cristo es, como hemos visto en estos últimos domingos, el unigénito Dios. Cristo es el único y sabio Dios. Y hemos visto en este pasaje de la Escritura cómo aún Dios el Padre proclama al mundo la divinidad de su Hijo. Hemos visto cómo Dios el Padre aún llama a los ángeles a adorar a aquel que es Dios eterno, a adorar a aquel, al unigénito Hijo de Dios. Y en esta mañana
con la ayuda del Señor, vamos a continuar, hermano, profundizando en estos versículos y vamos a seguir, hermano, aprendiendo más y más acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a los detalles del mensaje de esta mañana, solamente quiero recordarles algo para que puedan entender la estructura de estos últimos versos del capítulo 1. Recordemos que Dios, hermano, que el Señor está escribiéndole por medio del autor a los hebreos una carta a estos hermanos que estaban padeciendo persecución por causa del Evangelio. Estos hermanos, muchos de ellos, estaban siendo tentados a regresarse atrás a esta antigua forma de religión del judaísmo que consistía en hacer sacrificios rituales que les permitían en aquel tiempo acercarse a Dios. Y el autor de los Hebreos escribe esta carta para animar a estos hermanos a permanecer en la fe, para animar a estos hermanos a continuar con sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y él termina, hermano, esta carta resaltando 3 atributos de Cristo que nos van a ayudar a nosotros a permanecer firmes en nuestra fe. Estos 3, hoy vamos a estar considerando 3 atributos de Jesús que nos van a ayudar a nosotros, hermanos amados, a permanecer firmes en la medida en que nosotros los consideremos y en la medida en que nosotros reflexionemos en ellos. Y el primer atributo, amados hermanos, que queremos compartir con ustedes en esta mañana es la rectitud, hermano, de Jesús. Y antes de profundizar en este atributo, solamente quiero decirle algo. Cuando usted escucha hablar de la palabra atributos, no son más, los atributos son las perfecciones de Jesús, las perfecciones de Dios. Son esas características de su naturaleza que Él nos ha revelado en su palabra para que nosotros podamos comprenderle, para que nosotros podamos tener una relación saludable de Él y con Él. Y digo, hermano, que estos atributos que Él ha revelado son necesarios, la comprensión de ellos son necesarios para poder tener una relación saludable con Él. Porque si nosotros no comprendemos la naturaleza de Cristo, si nosotros no comprendemos quién es Él, no tenemos un entendimiento bíblico de su naturaleza, nosotros no vamos a poder adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Y en consecuencia, hermano, seríamos hallados culpables de idolatría. Y es por eso que cada persona que está aquí hoy debemos prestar atención a cada uno de estos atributos, porque no solamente nos van a fortalecer en nuestra fe, sino también, amados hermanos, nos van a permitir conocer mejor el nombre del Señor. Yo quiero que tú veas ahí en tu Biblia el versículo 8. Dice, vamos a leer verso 8 y verso 9. Dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. En estos versículos, hermano, el escritor de esta carta usa el Salmo 45 para enseñar 3 verdades acerca de Cristo. Y partiendo del Salmo 45, verso 6, el autor a los Hebreos nos enseña acerca de la relación que Cristo tiene con su creación, como vimos la semana pasada. Dice, y eso lo vemos en el hecho de que dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Cuando el autor a los Hebreos usa el Salmo 45, verso 6 y lo aplica a Jesús, lo primero que nos está diciendo, hermano, nos está enseñando es acerca de esta relación que Cristo tiene con toda la creación. Tu trono, oh Dios, Él es el Señor de la creación. Él gobierna la creación. Y cuando decimos a la luz de la Escritura que Dios gobierna la creación, lo que estamos diciendo es que Dios no solamente mantiene el sol en su lugar, Dios no solamente mantiene, amados hermanos, el mar en su lugar, Dios no solamente hace, hermanos, que nuestros cuerpos funcionen, sino que también Dios ordena cada circunstancia
circunstancia en la vida de los hombres. No hay nada que pase en el mundo que no haya sido ordenado por Dios. Y esta es una de las cosas que el salmista, hermano, nos enseña en el Salmo 45. Y ahora el autor de los Hebreos usa este salmo, que en aquel tiempo, hermano, cuando se escribió el libro de los Salmos, se aplicaba fundamentalmente al Padre. Ahora él lo aplica a Dios el Hijo para enseñarnos que Cristo verdaderamente es el Dios que gobierna su creación. Él está a cargo de su creación. Pero también este texto, hermano, nos enseña acerca de la naturaleza del Hijo, por lo cual Él es superior a los ángeles. Dice: tu trono, oh Dios. Y eso habla, hermano, de la naturaleza de nuestro Señor. Pero también, hermano, en este versículo, el versículo 8, somos enseñados, somos instruidos acerca de la naturaleza del dominio que Cristo ejerce en la creación. Tres cosas importantes acerca de Cristo: su relación con la creación, Él es el Señor; su naturaleza, Él es Dios verdadero, de Dios verdadero; y en tercer lugar, y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta mañana, nos enseña acerca de la naturaleza de su dominio. Cristo no solamente domina en su creación, Cristo domina con justicia, con rectitud. Y es, amados hermanos, de la rectitud de Dios que vamos a estar enfocados en este primer encabezado en esta mañana. Amados hermanos, fíjate, esto lo vemos al final del verso 8, cuando dice: y cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro, hermano, en los tiempos antiguos era un símbolo de la autoridad de los reyes. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que Cristo, hermano, ejerce su autoridad, ejerce su dominio con rectitud, con justicia, porque Él mismo es un Dios recto. Él es el Dios de toda rectitud. Él es el Dios de toda justicia. Amados hermanos, Cristo es el único gobernante que juzga con justicia. Y la rectitud del gobierno de Cristo, hermano, fundamentalmente se desprende de la verdad de que Él es un Dios. Él es el Dios de perfecta rectitud. Cuando la Biblia habla de la rectitud de Dios, se está refiriendo a esa disposición natural del ser de Dios, no solamente para mantenerse contra toda violación de su santidad, sino también para mostrar en todos los aspectos que Él es un Dios santo. Cuando la Biblia habla de la rectitud de Dios, está hablando de esa perfección de Dios por la cual Dios se mantiene, hermano, de una manera santa, sin violar su propia santidad. Dios no puede pecar. Dios no puede ir en contra de su palabra, porque Él es por naturaleza recto en todo lo que hace. Él no solamente que es recto, sino que también Él es la regla, hermanos, de toda rectitud. Nosotros sabemos lo que es recto o lo que no es recto. Nosotros sabemos lo que es justo y lo que no es justo, porque Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que se ha dado a conocer en su palabra, es el Dios de toda rectitud. Ahora bien, ¿cómo Dios muestra su rectitud en la manera que gobierna el mundo? ¿Cómo Dios revela su rectitud en la manera que Él ejerce dominio sobre toda la creación? Bueno, amados hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros nos enseña. La primera manera en la que Dios, en este caso Jesús, nos muestra su justicia en su gobierno del mundo es, amados hermanos, lo encontramos en el verso 9. Mira el verso 9 conmigo. Dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. La manera fundamental en la que Dios muestra su rectitud en el mundo es, amados hermanos, en su complacencia
en la justicia. Dice el texto literalmente que nuestro Dios ama la justicia. Que nuestro Dios ama, amados hermanos, la justicia. Y es, hermanos, debido a la rectitud de su carácter. Nuestro Dios se deleita en mostrar su rectitud gobernando con justicia. Y esa es la verdad fundamental de este pasaje. Y yo quiero que tú, hermano, medites por un momento en esto. Porque esta era una verdad que los hermanos, la audiencia original a la que se le escribió, necesitaban recordar para poder mantenerse firmes en su fe. Él está diciendo, Jesús es superior a los ángeles y a todo lo creado, porque Él es Dios, porque Él es Señor, y Él ejerce su autoridad sobre el mundo con rectitud, con justicia. Y lo que el autor a los hebreos está comunicando, una vez más, yo quiero decirlo lo más simple que yo pueda decirlo, lo que está comunicando es que todo lo que Dios hace, en el ejercicio de su autoridad, en el ejercicio de su dominio sobre la creación, todo lo que Dios hace es recto en gran manera, es justo en gran manera, aun cuando nosotros no podemos entenderlo. Y eso, hermano, es algo que es de gran importancia para nosotros hoy como iglesia, recordar esta verdad también. Porque a lo largo de nuestra vida, tú y yo vamos a enfrentar circunstancias en las cuales nosotros vamos a creer que Dios no está siendo justo. A lo largo de nuestra vida vamos a encontrar circunstancias, vamos a pasar por circunstancias en las cuales vamos a sentirnos tentados a cuestionar la justicia y la rectitud de Dios. Y es en ese momento que es imperativo que tú y yo recordemos que la manera en la que Dios ejerce su dominio, la manera en la que Dios ha ordenado en nuestras circunstancias, es una manera justa, porque Él es recto. Porque Cristo es el Dios de toda rectitud. Porque Él, hermano, ejerce dominio con justicia. Es por esa causa que constituye un agravio, hermano, a la persona, a la rectitud moral de Dios, cuando nosotros proferimos con nuestros labios que Dios no está siendo justo en la manera en la que está tratando con nosotros en ciertas circunstancias de la vida. Cada vez que nosotros cuestionamos la justicia de Dios, cada vez que lo pensamos o decimos Dios no está siendo justo, o cuando pensamos no es justo lo que me está pasando, nosotros estamos cometiendo un agravio en contra de la rectitud moral de Dios. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a ir a Job capítulo 40, verso 8 al 9. Job capítulo 40, verso del 8 al 9. Job 40, verso del 8 al 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Vamos a leer primero, para que tenga contexto, el verso 1 y verso 2. Y después vamos a leer el verso 8 al 9. Dice el verso 1 y 2. Entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Y el verso 8 dice, Dios está diciendo a Job: ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios
y truenas con una voz como la suya. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo que hemos leído el libro de Job, sabemos, hermanos, el contexto de este pasaje. Este era un hombre que era justo, era considerado un hombre justo, era un hombre que agradaba a Dios en todo lo que él hacía. Un hombre que en lo que normalmente nosotros pudiéramos pensar, un hombre de esta manera, de esta integridad moral, lo más lógico es que no le pase nada malo. Porque en nuestro pensamiento, en nuestra mente, nosotros tendemos a pensar que si vivimos vidas buenas o hacemos cosas buenas, no es lógico que a los buenos les pasen cosas malas. ¿Verdad que ese es nuestro pensamiento? Sí, y dicho un poquito con un poco de lenguaje religioso, si nosotros muchas veces pensamos, si somos cristianos, no debería de pasarnos cosas malas. Y este hombre, Job, lo pierde todo. En un abrir y cerrar de ojos pierde sus hijos, pierde todas sus riquezas, lo pierde todo. Y aún, hermano, pierde a su mujer. La mujer lo abandona en el peor momento de su vida. Como si fuera poco, 3 amigos aparecen y empiezan a cuestionar a Job, la integridad de Job. Y le dicen: Job, en algún pecado tú tienes que estar cuando tú estás en esta situación. Y de ahí, hermano, y en ese diálogo entre Job y sus amigos se desarrolla todo el libro de Job, hasta que vemos en el versículo 40, en capítulo 40, donde Dios le dice a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? O sea, Dios está confrontando a Job con la disposición de su corazón de reprender a Dios. Llegó el momento en que Job se sentía que él era más justo que Dios y que Dios no estaba obrando con él en rectitud. Él se sintió en un momento en la posición, en la autoridad de poner a Dios en el banquillo de los acusados. Y Dios le responde de esta manera en el versículo 8: ¿anularás realmente mi juicio? Y la palabra, lo que esto significa es: ¿podrás tú realmente cuestionar la manera en la que yo he obrado? ¿Podrá el que reprende a Dios cuestionar realmente? ¿Podrá el hombre cuestionar realmente la justicia con la que Dios obra? Y dice el verso 8 al final, el verso 9, perdón, dice: ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Lo que Dios le está diciendo a Job es: tú podrás anular, invalidar la manera en que yo obro. ¿Puedes tú cuestionar realmente la justicia, mi justicia a la hora de obrar contigo? Y cuando le dice: ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios?, lo que le está diciendo es: ¿acaso tú obras como obra Dios? Amados hermanos, al igual que Job, nosotros tendemos muchas veces a poner a Dios en esos momentos oscuros de nuestras almas. Tendemos a poner a Dios en el banquillo de los acusados y empezamos a cuestionar la justicia y la rectitud de Dios. Y es en ese momento donde nuestra fe se debilita y donde nos empezamos a alejar más y más de Dios. ¿Tú sabes por qué, hermano, nosotros tendemos a cuestionar a Dios en la manera que Él obra con nosotros? ¿Tú sabes por qué es que nosotros tenemos esa tendencia natural? Por 2 razones. Número 1, porque nosotros, amados hermanos, no tenemos un entendimiento bíblico de la gravedad del pecado, de la gravedad de nuestra condición. Y cuando nosotros decimos: no es justo lo que me está pasando, nosotros estamos dando por sentado que de alguna manera nosotros merecemos algo mejor de lo que tenemos en este momento. Cuando decimos: no es justo lo que Dios está haciendo, lo que estamos diciendo es:
yo merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado en este momento. Y eso pensamos de esa manera porque no tenemos un entendimiento bíblico de la gravedad de nuestra condición, del efecto del pecado en nuestra naturaleza. Déjame decirte algo, hermano y amigo que está aquí en esta mañana. Cualquiera que sea tu circunstancia en este día, Dios la ha ordenado y lo ha hecho con justicia. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea el momento en el que tú estás viviendo, por malo que parezca, tú has recibido de Dios más de lo que tú y yo merecemos. Por mala que está tu situación, puede estar tu situación el día de hoy, tú y yo estamos mejor de lo que merecemos. Porque por causa de nuestro pecado, lo único que tú y yo merecemos es la muerte. Porque día a día tú y yo ofendemos con nuestro pecado a un Dios santo. De manera que cuando nosotros somos confrontados con esta tentación de justificarnos nosotros y acusar a Dios, nosotros debemos, hermanos, venir con humildad delante de Dios y someternos en silencio a lo que Él ha ordenado para nuestras vidas, sabiendo que Dios es recto y justo en todos sus caminos. Dios ama la justicia, y porque Él ama la justicia, Él nunca será injusto con el hombre. Nunca Dios hará nada injusto con el hombre. Y digo con el hombre porque no solamente me estoy refiriendo con sus hijos. Él nunca le dará al hombre, será injusto con el hombre porque nunca le dará al hombre algo que el hombre, ¿sabe?, no merezca. Y yo sé que esto es una verdad dura para nosotros de asimilar en esta mañana, pero es bueno para nuestra alma recordar en esos días oscuros que Dios gobierna el mundo con justicia. Y la respuesta adecuada a la justicia de Dios, cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, la respuesta adecuada a la justicia de Dios es someternos en humildad a lo que Dios ha determinado para nuestra vida, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Pero hay una segunda manera en la que Dios, hermano, muestra su rectitud al mundo, no solamente amando la justicia, no solamente, hermano, gobernando con justicia, sino también Dios muestra su rectitud, su carácter justo en su rechazo al pecado. Vamos a volver a Hebreos capítulo 1. Y mira, hermano, el verso 9. Hebreos capítulo 1, verso 9. Amén. Dice el verso 9: has amado la justicia, y dice el texto, y aborrecido la iniquidad. Cuando el texto sagrado nos dice que Dios ha aborrecido la iniquidad, esa expresión aborrecido nos enseña, hermano, la disposición de Dios con relación al pecado del hombre. Dice este pasaje que Dios aborrece, y esta palabra aborrece es la traducción de un término griego que implica, lleva la idea de un fuerte desagrado hacia algo o hacia alguien, que generalmente resulta en una separación entre el que aborrece y lo aborrecido. Y esta expresión, hermano, es tan importante para nosotros porque nos ayuda a entender la razón por la cual Dios, hermano, está separado del hombre en pecado. Esta razón, la razón por la cual el hombre está separado de Dios, es porque Dios aborrece, siente aversión por el pecado del hombre. Amados hermanos, el pecado, nuestra rebelión, en nuestro pecado, nosotros provocamos el desprecio, el rechazo de un Dios que es recto en todos sus caminos y es santo en todas sus obras.
Y es por eso que el hombre en su pecado no puede tener comunión con Dios. Porque Dios es recto y santo y justo, y el hombre es pecador. Es por esa causa que todos los hombres, desde que nacen separados de Dios, nacen muertos espiritualmente. Es por esa causa que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él, siendo el unigénito Dios, descendió del cielo, vivió una vida justa en lugar de los pecadores y murió en una cruz para que aquellos que estábamos separados de Dios por nuestros pecados, por medio de Él, podamos tener comunión con Dios y regresar al Creador. Dios, el Dios que nosotros proclamamos, es un Dios que, porque es recto, aborrece el pecado del hombre. Y eso informa la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Y generalmente cuando nosotros pensamos en esto, nosotros podemos pensar: bueno, esta es una verdad para aquellos que no son cristianos. Y ciertamente es una verdad que es muy importante que los que no son cristianos la conozcan. Pero esta también es una verdad que la iglesia debe recordar, que la iglesia debemos recordarnos todos los días. Dios aborrece el pecado, mi amada iglesia. Y la razón por la cual como cristianos tenemos que recordar esto es porque nosotros como creyentes, cuando decidimos vivir en pecado, cuando decidimos, hermano, permanecer en abierta desobediencia al Señor, cuando decidimos como creyentes echarnos a nuestras espaldas la clara instrucción de la palabra de Dios, estamos provocando también nosotros el desagrado de Dios. Estamos también provocando nosotros, hermanos, el rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su pecado no puede tener comunión con un Dios santo. Y porque Dios es bueno y porque Dios es amor, Él te va a disciplinar para que tú puedas participar nuevamente de su santidad. Porque Dios no se regocija en el pecado. ¿Sabes, hermano, por qué Dios odia tanto el pecado? ¿Sabes por qué Dios odia tanto? Mira el texto, te lo voy a enseñar ahí mismo en el texto. Dios odia el pecado por la siguiente razón. Mira el verso 8 y mira el verso 9. Dice el verso 8: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad, o sea, cetro de rectitud, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué cosa? La iniquidad. Y es aquí la razón por la cual Dios odia el pecado. Porque el pecado, fíjate que el autor de los Hebreos pudo haber usado cualquier otra expresión para pecado. Hubiera podido utilizar la expresión, él hubiera podido decir: has amado la justicia y aborrecido la rebelión. Podía haber dicho: has amado la justicia y aborreces el pecado. Él pudo haber usado cualquier otra palabra de las tantas que hay en la Biblia que hablan acerca del pecado, pero él, inspirado por el Espíritu Santo, usa la palabra iniquidad. Porque la palabra, amados hermanos, iniquidad significa vivir sin ley. Y esa es la razón por la cual Dios odia el pecado. Porque el pecado es una violación, es un ataque a la rectitud de Dios. Por eso Dios odia el pecado. Porque cada vez que tú y yo pecamos, tú y yo estamos desafiando, estamos atacando la rectitud de un Dios que es santo. Y por eso Dios no tolera el pecado, ni aún en la vida de aquellos que son cristianos. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Y la primera implicación que esto tiene es la siguiente: porque Dios es un Dios justo y recto. Tú y yo, como cristianos, debemos de buscar intencionalmente en crecer en santidad en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: sed santos,
porque yo soy santo. Tú y yo debemos de, hermanos, enfocarnos en crecer más y más en obediencia a la palabra de Dios, porque es la única manera de nosotros poder reflejar al mundo la rectitud del Dios que nosotros adoramos. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de Dios, tú y yo debemos reflejar al mundo la rectitud de nuestro Dios, en la manera en la que nosotros vivimos, en la manera en la que nosotros hablamos, en la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Porque Él es nuestro Padre, porque hemos sido adoptados con Él, por Él en Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a reflejar esta rectitud. Vamos, hermanos, porque Dios ama la justicia y aborrece la iniquidad. Dios, hermanos, rechaza la adoración de aquellos que están en pecado. Y esto es muy importante, yo creo que tú entiendas esto en esta mañana. Muchas veces, yo sé que en otras ocasiones lo hemos dicho y te lo voy a repetir. Muchas veces nosotros podemos pensar, yo vengo el domingo a la iglesia, levanto las manos, canto y ya con eso voy a contentar a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia el domingo en la mañana y adoramos, cantamos, nos erizamos, nos caemos, saltamos, brincamos, y vamos a nuestras casas y nuestro estilo de vida y vivimos una vida marcada por la iniquidad. Cuando salimos de aquí y vamos a nuestra casa y seguimos viviendo nuestra vida practicando intencionalmente el pecado. Cuando venimos el próximo domingo, lo que estamos es, hermano, añadiendo condenación. ¿Tú sabes cómo Dios llama eso? Hipocresía. Tú no contentas a Dios simplemente con venir al culto. Él ama la justicia y aborrece la iniquidad. Por eso la única manera de nosotros poder agradarle a Él es viviendo una vida en el poder de Jesucristo. Viviendo una vida de rectitud con la ayuda de Cristo, del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Esta es la marca de un verdadero creyente, una vida de rectitud, que solamente es posible vivirla por medio de Cristo. Ahora bien, lo segundo que el texto nos enseña acerca de Cristo, otro atributo que es muy importante en nuestra relación con Él, que podamos comprenderlo, es la eternidad de Jesús. Mira conmigo, hermano, el verso 10, Hebreos capítulo 1, verso 10. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 10 y vamos a leer hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Amados hermanos, en estos versículos el autor de los Hebreos nos enseña acerca de la eternidad de Dios, de la eternidad de Jesús, como un atributo divino que resalta su superioridad sobre todas las cosas, no solamente sobre los ángeles, sino también sobre toda la creación. Y esto lo vemos en que en el versículo 10 Él dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. En el verso 11 dice: ellos que perecerán. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y dice: todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Y vuelve a decir al final del verso 12: pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin.
Estos versículos que acabamos de leer son el testimonio del Espíritu Santo acerca de la naturaleza de Jesús. Él en su divinidad es igual a Dios el Padre. Él no tiene ni principio ni fin. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es por eso, amados hermanos, que Juan, cuando comienza su evangelio, él comienza con esta declaración extraordinaria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Amados hermanos, Jesús, el Jesús que nosotros adoramos, el Jesús a quien el autor de los Hebreos le predicó a esta iglesia original, el Jesús del que habla la Biblia, el Jesús que nació en Belén en un pesebre, el Jesús que nació del vientre de María, es el Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no Él no comenzó su existencia en Belén. Él siempre ha sido y siempre será. Porque al igual que el Padre, Él posee la misma naturaleza divina. Amados hermanos, la razón por la cual este atributo de Dios, por la razón por la cual este atributo de Jesús es tan importante para la iglesia, es tan importante para nosotros conocerlo, es porque la dignidad de Jesús, su supremacía sobre todas las cosas, Él no la deriva de su creación, Él la deriva de Él mismo. Él es Dios verdadero, de Dios verdadero. Él es Dios de Dios, como dice el credo, y luz de luz, amados hermanos. Él está fuera de la sucesión de tiempos. Es por eso que Él es tan glorioso. Es por eso que Él es completamente diferente a todas las demás cosas. Mira cómo la palabra de Dios nos enseña esta verdad en otro pasaje de la Escritura. Vamos a ir, hermano, a este pasaje que todos conocemos. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6, dice la palabra de Dios de esta manera: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjate, piensa conmigo en este pasaje de la Escritura por un momento. Isaías aquí está profetizando acerca de Cristo, el nacimiento de Cristo. Y no quiero que pierdas de vista el lenguaje que Isaías usa, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: un niño nos ha nacido. Está hablando del nacimiento de Cristo. Y fíjate la expresión que le sigue: un hijo nos ha sido dado. Esa expresión, un hijo nos ha sido dado, resalta la preexistencia de Jesucristo. Él nos fue dado. Si Él nos fue dado, es porque antes de su nacimiento ya Él era. Si lo puede ver en el texto. Eso es por eso que esa expresión es tan importante. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Porque Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito Dios que fue dado para nuestra salvación. Y fíjate el nombre el nombre que se le da al Hijo. Dice en la última parte del verso 9, del verso 6, dice: y se llamará su nombre
admirable consejero, Dios poderoso, Cristo, el niño, aquel niño que iba a nacer en Belén, no era cualquier niño. No era un niño que eventualmente llegaría a ser como Dios. Aquel niño fue Dios hecho hombre. Completamente hombre y completamente Dios. Y dice el texto, hermano, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando él dice que el Hijo sería llamado Padre eterno, no está diciendo que Jesucristo es la misma persona que el Padre. Lo que nos está diciendo el texto es que este niño que nacería en Belén, este Hijo que nos sería dado, él mismo es el Padre de la eternidad. Él es el Padre del tiempo. Todo comienza en Él, por Él y para Él. Él está fuera del tiempo. Él no existe en el tiempo. Él es el tiempo, existe en Él. El tiempo como nosotros lo conocemos tuvo un origen en Cristo. Él es el Padre de la eternidad. Y quizás cuando muchos de los de la audiencia a la que el autor de los Hebreos le escribió, cuando oyeron que el autor de los Hebreos, el autor de esta carta, le aplicó a Cristo el Salmo 102, hablando de la eternidad de Cristo, quizás muchos se preguntaron, qué bueno, Cristo es eterno igual que el Padre, y cómo eso afecta a mi vida. Ya nosotros sabemos que Jesús es el Dios, es recto, es un Dios de toda rectitud, y vimos cómo eso impacta en nuestra vida. Estamos considerando la eternidad de Jesús. Jesús, al igual que el Padre, no tiene ni principio ni fin. Por eso, hermano, Jesucristo en el libro de Apocalipsis le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nada hay antes de Él, nada hay después de Él. Ahora bien, ¿cómo esta gloriosa verdad de Cristo afecta a nuestras vidas? Bueno, amados hermanos, la eternidad de Cristo, esta perfección divina de Cristo, resalta el carácter transitorio de todo lo demás. Mira conmigo nuevamente Hebreos capítulo 1. El carácter, la eternidad de Cristo resalta el carácter transitorio de todo lo demás. Mira el versículo 10 nuevamente, versículo 11 y 12. Dice este texto de la Escritura. Y tú, Señor, vamos a leer del 10. Dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos, ¿qué? Perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Que hay tres palabras, hermano, importantes en estos versículos que nosotros leímos, y es la palabra perecerán, envejecerán y serán mudados. Estas tres palabras, cada una de ellas, describe precisamente el carácter temporal de la creación tal y como nosotros la conocemos ahora. Todo, hermano, todo el mundo que ahora está bien, está firme, Dios puso los cimientos del mundo. Eventualmente este mundo como nosotros lo conocemos va a desaparecer. Sin embargo, a diferencia de ellos, nuestro Dios, Jesús, permanece para siempre. Y he aquí la importancia pivotal de la eternidad de Cristo para el hombre. Porque Jesucristo es eterno, y la creación como nosotros la conocemos será destruida.
Por esa causa, yo quiero que tú abras bien tus oídos en esta mañana. Por esa causa, porque Cristo es, y te lo voy a repetir, porque Cristo es eterno. Y todo lo que nosotros conocemos ahora será destruido y desaparecerá. Por esa causa, el hombre, todos los hombres, deben hacer de Cristo el bien más preciado de su vida. Porque Él es eterno y todo lo demás es temporal. Amados hermanos y amigos, todo lo que nosotros valoramos que pertenece a este orden de cosas se deteriorará, perecerá y será destruido. Todo lo que tú valoras ahora, todo lo que para ti es importante ahora, que pertenece a este orden de cosas, eventualmente desaparecerá. Pero Cristo permanece para siempre. Y por eso tú debes hacer de Cristo el tesoro de tu vida, tu bien más preciado, porque es lo único que permanecerá para siempre. Todo por lo que tú luchas hoy, un día terminará. Porque Cristo es eterno y todo lo demás temporal. Oh, mi amada iglesia, ama a Cristo, adora a Cristo, sirve a Cristo, atesora a Cristo, proclama a Cristo, crece en el conocimiento de Cristo. Porque Él es eterno, el hombre debe de hacer de Él lo más importante. ¿Cuál es el cimiento de tu vida, hermano? Si tú valoras otra cosa en tu vida más que Cristo, en el nombre de Cristo yo te invito hoy, renuncia a todo y atesóralo a Él. Él, a diferencia de todas las cosas, permanece para siempre. Y por último yo quiero decirte algo, la eternidad de Cristo también es importante y ofrece gran consuelo para su pueblo, porque su eternidad vaticina la continuidad de la vida después de la muerte. ¿Por qué nosotros sabemos que hay vida después de la muerte? Porque Cristo permanece para siempre. Estos versículos que nosotros vemos, el verso 10 y el verso 12, prácticamente es, ¿sabe? Es la cita textual de un salmo de la Escritura. O sea, en todo el capítulo 1, él se ha enfocado, él lo que ha hecho es tomar los salmos y aplicarlos a Cristo para mostrarnos la superioridad de Cristo. Y en este caso, para resaltar la eternidad de Cristo, él usa el Salmo 102. Y yo quiero que tú vayas a ese salmo por un momento. Salmo 102. Y vamos a leer algunos versículos de este salmo. Salmo 102. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este salmo, generalmente las Biblias tienen un subtítulo en cada salmo, y este salmo es titulado La oración de un afligido. Este salmo lo escribió el salmista en un momento bien extenuante de su vida, cuando él creía que su vida iba a perecer completamente. Mira el versículo 1 y el versículo 2 dice: oh Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día que te invoco. Respóndeme pronto. Mira la urgencia con la que el salmista está escribiendo aquí. Y mira la urgencia con la que él se acerca a Dios. No escondas de mí tu rostro. Mira el versículo 9. Porque cenizas he comido por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida. Verso 10. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Fíjate el dolor que el salmista está expresando aquí. Él reconocía que él estaba pasando por una gran angustia debido como consecuencia de su propia pecaminosidad.
Y él viene delante del Señor a exponer su queja. Mira, ahora vamos a brincar, a saltar al verso 23. Mira lo que él dice. Él, ¿quién es él? Dios debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y fíjate cómo termina el verso 28. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Amados hermanos, el salmista, aún en esa circunstancia, el consuelo del salmista en el momento más terrible de su vida, en un momento muy difícil, era yo consuelo solamente en el hecho de que Dios es eterno. Aunque todo lo que hay alrededor mío yo lo pierda, aun cuando yo pierda mi salud, yo puedo tener confianza, yo puedo tener paz, porque tú eres eterno. Todo lo demás perece, pero tú permaneces. Y porque tú permaneces para siempre, nuestra descendencia, los hijos de Dios, serán establecidos delante de Él. Porque Dios es eterno, porque Jesús es eterno, nosotros también sabemos que la vida continúa después de la muerte. El mismo Señor Jesucristo dijo: un poco más de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice la palabra de Dios, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Y es por eso que estos hermanos a los que se les escribe esta carta, era necesario que ellos fuesen animados, siendo recordados de que Dios, Jesús, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios justo, recto y es un Dios eterno. Porque Él es eterno, la vida continúa después de la muerte. Porque Él es eterno, Dios nos guiará aún después de la muerte. Porque Dios es eterno y justo. Atesora a Cristo más que todas las cosas. Regocíjate en su justicia y descansa en su eternidad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que tú te pongas en pie y vamos a cantar al Señor. Vamos a reflexionar, hermanos, en lo que hemos aprendido acerca de la justicia y la eternidad de Cristo. Meditemos mientras cantamos en las implicaciones que Él tiene, que eso tiene para nuestras vidas. Vamos a cantar al Señor. Contempla a Dios. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla contempla
invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás y ores al Señor. Porque Jesucristo es un Dios justo y Él ama la justicia. ¿Cómo esa verdad va a afectar tu vida en esta semana? A la luz de la verdad que Él ama la justicia y aborrece la iniquidad, a la luz de esa verdad, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida? Porque Él es justo, es recto. Él demanda de ti que te arrepientas de tu pecado y que creas en Jesucristo. Él demanda de ti que abandones tu pecado. Y es por eso que hoy, en el nombre de Cristo, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, pecador. Arrepiéntete de tu iniquidad y ven a Cristo. Cree en Él y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Y si ya tú eres cristiano, a la luz de la verdad de que Él es el Rey que gobierna con justicia y aborrece la iniquidad, Dios demanda de nosotros que crezcamos en santidad, que crezcamos en obediencia a su palabra. Y quiero que mientras oremos tú reflexiones qué patrón de conducta, qué hábito en tu vida debes abandonar para poder reflejar más y más el carácter justo y recto de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Y en este pasaje de la Escritura, Señor, hemos considerado una descripción de la gloria de tu nombre. Tú eres recto, oh Dios. Tú gobiernas con justicia. Y por eso yo te ruego que tú nos perdones por las veces que hemos cuestionado tu justicia, Señor. Perdónanos por las veces que hemos tratado de justificarnos a nosotros, cuestionándote a ti, la manera en que tú obras en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como iglesia a descansar en todo tiempo en la gloriosa verdad de que tú, Señor, reinas para siempre y que tú reinas con justicia, que tú ordenas nuestras circunstancias con justicia, porque tú amas la justicia, Señor. Padre Celestial, a la luz de la verdad que tú eres un Dios santo y recto y que aborrece la iniquidad, yo ruego que tú uses esta verdad para atraer a aquellos que no te conocen a una relación contigo por medio de Jesucristo. Usa tu palabra hoy que ha sido predicada para traerlos, Señor, de muertes a vida, de tinieblas a luz. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Oh Señor amado, prospera tu palabra en nuestros corazones. Y porque tú, a la luz, Señor, de la verdad que tú eres el Dios eterno, ayúdanos a enfocar nuestros ojos en la eternidad. Ayúdanos a enfocar nuestros ojos, a poner nuestra confianza en ti, oh Jesucristo, y no en las cosas temporales de este mundo. Ayúdanos a anhelarte a ti más que todas las cosas. Ayúdanos a atesorarte, a anhelar atesorarte a ti más que cualquier cosa en este mundo. Porque el mundo perecerá, pero tú permaneces. Gracias a vosotros. Y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Las mujeres se van a quedar 5 minutos con la hermana Ariela y los hombres salimos y nos saludamos a todos.